Hola, buenas tardes. En este caso vamos a desarrollar un caso clínico sobre analgesia multimodal en un paciente oncológico. Tenemos entonces que es un paciente Bull Terrier de 10 años de edad que consulta porque está presentando una inestabilidad en sus piezas dentales, inflamación importante de sus encías. Reportan que no ha dejado de consumir como tal el alimento, no presenta vómitos ni diarreas, pero es un paciente que tiene un historial de haber presentado alteración hepática y pancreática hace más o menos unos 3 meses. En cuanto a los hallazgos clínicos, no se evidencian unas alteraciones hemodinámicas importantes. Es un paciente atento al medio, tiene buena hidratación, pero sí se detecta esa neoplasia oral en la zona de la mandíbula hacia el lado izquierdo más prominente, que genera un desplazamiento importante de la zona de incisivos. Genera severo dolor a la manipulación y se presenta una litosis muy importante. Adicional, se tiene como tal que se sospecha de un melanoma oral y un carcinoma de células escamosas. En cuanto al plan diagnóstico, se fija con este paciente tomar un perfil hemostático para evaluar tiempos de coagulación, funcionalidad hepática, funcionalidad renal y hemoleucograma. Adicional, complementarlo con radiografías intraorales para determinar si ya hay infiltración de este tejido como tal blando a la parte ósea y complementarlo con radiografías de tórax para determinar si hay infiltración neoplásica en pulmones junto con ecografía abdominal y evaluar qué tal están todas estas estructuras abdominales, sobre todo ese hígado, por lo que reportan los tutores como historial. Se va a aprovechar esa sedación para realizar adicionalmente una citología y ya con base con todos estos resultados se consultará nuevamente para tener esa valoración oncológica y determinar si el paciente debe llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. En cuanto al manejo médico, se inició con espiramicina más metronidazol durante 7 días, dipirona como analgésico durante unos 5 días y la pregabalina como manejo como tal de analgesia, un poquito de sedación y en complemento ayudar a ese dolor crónico junto con la dipirona mientras se llega como tal al resultado de los exámenes y tomas de decisiones del paciente. En cuanto a las ayudas diagnósticas, se encontró que en las radiografías sí había una infiltración hacia ese tejido óseo, de ese tejido blando. Se ven unos cambios bastante significativos que pueden llevar a que ya se tenga que realizar una recesión de tipo quirúrgica. En cuanto a las ayudas diagnósticas, es importante que en la citología se encontró un infiltrado de células de tipo epitelial que estaban presentando unos cambios atípicos bastante importantes. Y en cuanto al perfil, se encontró que es un paciente con hiperproteinemia, con una leucocitosis importante y la fosfatasa se encontraba bastante alterada. Desde la parte de ecografía se descartó que pudiese llegar a ser algo más bien de tipo funcional y se sospechó más bien que fuera directamente asociado al proceso inflamatorio severo y focalizado que estaba presentando el paciente, ya que sabemos que esta tiene varias isoenzimas en tejidos blandos y que pueden generar como tal el aumento de estas. Tiempos de coagulación se encontraron en el límite superior y la parte renal se encontraba estable. En cuanto a el procedimiento, se consideró entonces realizar la hemimandibulectomía rostral en donde se va a hacer como tal esa recesión de esa parte del hueso directamente para poder evitar que siga dándose esa infiltración mucho más distal. En cuanto a la premedicación, sabemos que es un paciente que estaba teniendo un manejo previo junto con dipirona y pregabalina. Para el momento del procedimiento quirúrgico ya solo estaba con la pregabalina, ya había terminado la dosis de dipirona y se decidió realizar un manejo de tipo intravenoso para la premedicación, ya que el paciente era sumamente tranquilo. Se inició con dexmedetomidina 1 microgramo por kilogramo hora, ketamina a 0,5 miligramos kilogramo hora. Se administraron por medio de una perfusora en infusión continua durante unos 15 minutos aproximadamente y en este tiempo se logró como tal el efecto de sedación que se estaba buscando como tal en el paciente para poder iniciar con todo el proceso de inducción para llevar a cabo la intubación. Esa inducción se realizó con propofol, se logró una dosis de 1,5 miligramos kilogramos. Esta dosis se fue construyendo paulatinamente por medio de titulación hasta llegar al efecto que necesitábamos para lograr la intubación del paciente.
en el cual se dispuso de varios tubos para poder realizar la selección del más adecuado para este paciente, la administración de lidocaína en spray para lograr la desensibilización de la zona orofaringea y laringoscopio, así como el cufómetro para lograr como tal la insuflación adecuada del neumotaponador y la liguita para poder fijar ese tubo de forma adecuada. En cuanto a la parte anestésica de monitoreo, se complementó con el electrocardiograma, pulsioximetría, capnografía, presión arterial no invasiva y temperatura. Esa presión arterial se hizo por oximetría. Además, se tuvieron en cuenta las medidas de contención para evitar pérdidas de temperatura, importante porque sabíamos que era un paciente que podría llegar a estar durante un tiempo prolongado en anestesia. Entonces se colocaron manta de aire caliente, se colocó como tal las medias y cobija en la zona en donde no estaba cubierto por campos del paciente para evitar como este tipo de pérdidas significativas. En cuanto al manejo analgésico de este tipo de pacientes, es importante. Iniciamos, y la parte hemodinámica, una hidratación inicial con solución multielectrolítica a 4 ml kilogramo hora. Cabe notar que es un paciente que no tenía ningún tipo de alteración de tipo cardíaca al momento de ingresar al procedimiento. Este se realizó con medio de una bomba de infusión. Y adicional, realizamos manejo analgésico, se continuó la infusión de dexmedetomidina y ketamina, pero se realizó como tal un ajuste en las dosis que se estaban administrando, donde disminuimos la dexmedetomidina a la mitad de la dosis inicial. Como tal, la funcionalidad o el objetivo de esta infusión en este paciente era que con ese alfa-2 adrenérgico generar una analgesia importante al inhibir la sustancia P y el glutamato. En estas dosificaciones tan bajas se tienen estudios y reportes que demuestran lograr un buen plano de sedación, una buena analgesia en los pacientes y sobre todo que tienen efecto antiinflamatorio. En cuanto a la dosis de ketamina, sabemos que este es un inhibidor de los receptores MDA, es muy bueno como tal para la analgesia, para controlarla, además de que se han reportado efectos significativos en pacientes que ya vienen presentando como eventos de dolor crónico. Como complemento se le manejó una infusión de lidocaína adicional en otra perfusora, en otro sistema diferente a 1,5 miligramos por kilogramo hora, con el objetivo de que con este coadyuvante se permitiera disminuir como uno la cantidad de halogenados que estábamos administrando como tal al paciente, ayudar a la intensidad del dolor que también podía llegar a presentar asociado este evento de trauma que se iba a generar y evitar en lo posible tener que utilizar opioides que sabemos que tenemos ahí un dilema con ellos en que puedan generar mayor infiltración neoplásica a futuro en este tipo de pacientes y más que todo considerando que estábamos hablando de una paciente con una sospecha de neoplasia de alta malignidad. El isoflurano se utilizó para mantenimiento a una CAM inicial de 1,5, 1,2 a 1 en algunos momentos, dependiendo de la evaluación clínica que se estuviera teniendo del paciente en cuanto al electrocardiograma, presiones, saturación y sobre todo reflejos que pudiese llegar a estar presentando para tomar decisiones. Vemos que es un manejo bastante amplio en cuanto a la analgesia para este tipo de paciente debido a la gran alteración de trauma que se puede llegar a realizar en este procedimiento quirúrgico. Es importante que a este paciente también se le realizó un complemento de analgesia local, ¿cierto? Con bloqueo regional, específicamente del nervio alveolar inferior y del nervio mentoniano, todos de forma bilateral, ya que iba a ser completamente rostral y total la hemilaminectomía, mandibulectomía. Se realizó con bupivacaína al 0,5% en un total de 1 ml, que no logra sobrepasar los 2 miligramos por kilogramos de dosis tóxica que se podría llegar a tener en los pacientes. Como tal, el bloqueo se realizó específicamente como lo evidenciamos aquí. Acá estamos evidenciando el bloqueo mentoniano, en donde él lo que busca es desensibilizar la zona rostral de la mandíbula, la zona mucho de los incisivos, bastante significativo para el tipo de procedimiento
procedimiento que íbamos a realizar en esta paciente y se realiza como tal palpando el foramen que se encuentra debajo del segundo premolar y en la zona inferior del labio, en la zona donde están los belfos directamente, como evidenciamos acá. Adicional, se realizó entonces el bloqueo del nervio alveolar inferior de forma bilateral. Este nos va a permitir directamente sensibilizar como toda la mandíbula inferior. También nos va a poder permitir hacer extracciones de piezas dentales que tocaba realizarlo como tal en este tipo de pacientes, sobre todo al momento de ya realizar la recesión. Para poder hacer el cierre había que retirar esos últimos molares y este se realiza como tal, tocando acá el proceso angular como tal de la mandíbula entre el último molar y el proceso coronoides. Este abordaje se puede hacer percutano, es decir, desde este punto, o se puede llegar a hacer intraoral directamente ubicando la zona del molar y el arco de la mandíbula. Acá evidenciamos cómo se encontraba de invasiva esa neoplasia de la paciente. Y en estos videos podemos lograr evidenciar que la paciente, a pesar de estar con tantas cositas al tiempo, ¿cierto? Tantos medicamentos e infusiones y junto con la anestesia inhalada, y junto con esta anestesia inhalada, logramos tener un balance hemodinámico importante y un balance también en esa parte analgésica. Pensamos que tiene ese reflejo palpebral que nos indica que no hay dolor, por más que el doctor estuviera realizando algún procedimiento quirúrgico, porque presiones, frecuencia se encontraban dentro de rangos y nos permite tener un paciente no en un plano anestésico extremadamente profundo, que eso también nos permita una recuperación de pronto un poco más exitosa. Adicional, evaluamos una paciente que cuando despierta está bastante tranquila, no tiene nada de dolor, no tiene nada de molestia, permite la manipulación de esa zona y se encuentra como una expresión facial de bastante confort, que es como lo que más buscamos desde este punto. Acá evidenciamos como tal el resultado de la patología de la paciente, en donde sí se diagnostica directamente un carcinoma de células escamosas, que es importante. La paciente continuó su proceso con oncología para iniciar muy posiblemente tratamiento de quimioterapia y posibles controles futuros. Acá se encuentran las referencias bibliográficas con las que desarrollamos el trabajo y muchísimas gracias por su atención.